Bien, pues ahora prepárense porque vamos a dedicar los próximos minutos a uno de los filósofos europeos más reconocidos de las últimas décadas, Jean-Paul Sartre, filósofo, dramaturgo, novelista, periodista y político francés. Nació en París en 1905 y murió en la capital francesa en 1980. Es conocido por ser uno de los precursores del llamado existencialismo, que parte de la premisa de que Dios no existe y de que en consecuencia el hombre es lo que él mismo se hace ser. Sartre publicó en 1938 la novela La náusea, donde divulgaba los principios del existencialismo, y 5 años después, en 1943, publicó El ser y la nada, su obra filosófica más conocida. Sartre fue movilizado en 1939, en la Segunda Guerra Mundial, y fue hecho prisionero, aunque consiguió escapar. Se dedicó a la enseñanza, a la escritura y a la política en un acercamiento al comunismo. Finalmente, en 1964, rechazó el Premio Nobel de Literatura para no introducirse en el sistema. De muy jovencito conoció a Simone de Beauvoir, con quien mantuvo una relación que duró toda su vida. Pues bien, tras conocer un poco, ¿verdad?, la historia del personaje, vamos a introducirnos en su pensamiento, y para que nos ayuden en esta tarea hemos invitado hoy a sentarse con nosotros en la mesa de Para Todos Lados a Joan Carles Mèlich, profesor de Filosofía de la Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Muy buenas tardes, bienvenido, profesor. Muchas gracias. Nos acompaña también Joaquín Fortanet, profesor de Filosofía en la Universidad de Zaragoza. Bienvenido. Gracias. Y por último saludamos ya a Jorge de los Santos, pensador y artista plástico. Jorge, bienvenido. Buenos días, bien hallado, Juanjo. Bueno, pues ya hemos visto que Sartre, pues tuvo una vida bastante prolífica. ¿Difícil saber realmente quién fue? Hombre, difícil relativamente. Yo creo que Sartre fue fundamentalmente un filósofo. Quizás lo que dicen los franceses, ¿no?, un maître à penser, es decir, un referente intelectual. Dicen que cuando Sartre vivía, pues la gente preguntaba cuando salía algún tema importante, ¿qué opina Sartre?, ¿no? Es decir, que parece como si Sartre fuera un referente intelectual de esos que ahora, pues yo creo que hacen falta un poco. Pero fundamentalmente yo creo que Sartre ha sido un filósofo, un gran filósofo, y probablemente uno de los temas que podemos hablar es que creo que no se le está haciendo justicia en este momento. Aportó mucho este filósofo. Joaquín. Sí, Sartre representa también, como un filósofo, uno de los últimos intelectuales universales. Podríamos decir que el intelectual universal es aquel que se preocupa por estar del lado de las injusticias, por defender las causas de los desfavorecidos. Y en este sentido, Sartre yo creo que representa como nadie este último pensador casi total, porque pensemos que Sartre pasa por todo el siglo XX. Pasa por la Segunda Guerra Mundial, pasa por la resistencia al fascismo, pasa por la guerra de Argelia, pasa por el mayo del 68, y en todo este paso mantiene una coherencia fruto de su idea existencialista. Dostoyevsky decía que si Dios ha muerto todo está permitido. Sartre no cree eso. Sartre asume que Dios no existe, pero no cree que todo esté permitido. Por eso hay que luchar contra la injusticia basándose fundamentalmente en su idea de libertad. La libertad para Sartre, que es compromiso, que es responsabilidad, es constitutiva del ser humano. Y yo creo que esto es uno de los grandes legados que tendremos ocasión de hablar de ello, que nos ha transmitido Sartre y que quizás hoy en día conviene reivindicar. Jorge, influyó mucho, ¿no?, en el pensamiento de la segunda mitad del siglo XX. Sí, yo coincido mucho con Joan Carles y con Joaquín en la definición, digamos, de marco de lo que es Sartre. Sartre es un líder de opinión, es una persona, es un filósofo, evidentemente, pero posiblemente sea un filósofo que hace de su vida práctica su filosofía, es decir, cosa que es muy respetable, de su actitud, de su existencia, otro concepto que hablaremos con cierta profundidad luego a lo largo del debate. Él hace su filosofía. Muchas veces nos encontramos al revés, gente que hace de la filosofía su acción, es el caso del piadoso, por ejemplo, ¿no? Sartre, en este sentido, es una persona, lo que los franceses llaman un intelectual engagé, o sea, una persona implicada en los asuntos cotidianos, que intenta vivir de cierta manera, y que esa forma de vivir, o sea, esa forma de ser y de existir, pues la lleva a justificarlo, a justificar toda una metafísica que es muy interesante en Sartre. O sea, Sartre no solo como figura intelectual,
es interesante, sino como filósofo, es decir, la metafísica de Sartre, lo que él entiende por el ser, eso que apuntabas tú antes un poco de Dios y tal, es interesante, es complejo, es farragoso de leer, no es fácil de leer, pero es relativamente sencillo de hacer explícito al gran público, y a ver si lo conseguimos, entre todos. No se puede entender el siglo XX sin su presencia, ¿no? No, sin duda, Joan sin Carles. duda, es fundamental. El siglo XX es fundamental. Y yo creo que Sartre es de estos pensadores de los que yo diría que todos somos post-sartrianos. Es decir, no todo el mundo es sartriano, pero todo el mundo es post-sartriano. Es decir, la filosofía después de Sartre por acción o por reacción, ¿no? Vamos a ¿Te pensar. guste o no te guste? Te guste o no te guste. Es decir, la gente tiene que dialogar con Sartre, tiene que posicionarse. Y un gran pensador, desde mi punto de vista, no es aquel que genera discípulos necesariamente, sino que genera una polémica y que necesariamente uno tiene que discutir con él, ¿no? Es decir, cuando tú piensas, o cuando la gente piensa después, vamos, por ejemplo, el caso de Foucault, ¿no? Foucault toda la vida quería publicar en Gallimard porque Sartre publicaba en Gallimard, ¿no? Y entonces cuando no le querían publicar la primera obra, que fue su tesis doctoral, o sea, toda su obsesión era publicar en Gallimard porque Sartre publicaba en Gallimard, ¿no? Entonces, aunque sea un pequeño detalle, ya demuestra mucho la idea. Y, por otro lado, a mí me parece que Sartre da una idea fundamental. La idea fundamental de Sartre, del existencialismo en general, es una idea que tenemos que seguir pensando, que es aquella que se reduce a una proposición muy sencilla, pero que hay que explicarla bien y hay que entenderla bien, que dice: la existencia precede a la esencia. Esto es un cambio radical. De hecho, de alguna manera lo había anunciado antes otras personas, entre ellas Heidegger, ¿no? Pero el propio Heidegger dice: yo quería decir otra cosa. No, la existencia precede a la esencia. Esta es la tesis, Sartre dice, esta es la tesis del existencialismo. Y esto supone un cambio en la filosofía tradicional. ¿Por qué? Bueno, porque la filosofía tradicional decía justamente lo contrario, que la esencia precedía la existencia. Es decir, que había un proyecto de ser humano establecido a priori, previamente, que te tenía que decir a ti lo que tenías que hacer. De la misma manera que la persona que ha construido este vaso ya lo construye para algo, y este vaso sirve para algo, el ser humano era algo anterior a su existencia. Eso es la esencia. El ser humano era algo anterior a su existencia. Es decir, había una descripción: el ser humano es un animal racional, el ser humano es el hijo de Dios, hay unos valores, es decir, hay un proyecto del ser humano anterior a su modo de vivir en el mundo. En el momento en que llega Sartre, y en general el existencialismo, digamos, o la filosofía de la existencia, esto se rompe. Estamos en el mundo y nadie me puede decir anterior a mí, es decir, ni Dios ni nadie, cuál debe ser mi proyecto. Yo soy el constructor de mi propia vida. Por eso el hombre no es, el hombre se hace. Esa sería la base del existencialismo, ¿no? Sí, hay que decir que Sartre no inventa el existencialismo. Es decir, el existencialismo es un movimiento de pensamiento que se puede establecer en el 19, a partir del 19 sin ningún tipo de problema. Lo que Sartre consigue es eso que Joan Carles apunta bien, que es definirlo de una manera gráfica con esa sentencia, que es conocida hoy en día y un poco, pues digamos, incluso ninguneada hoy en día, que es fundamentalmente eso. O sea, la verdadera esencia del hombre es su existencia. Por eso dice que la existencia precede a la esencia. O sea, nuestra condición, nuestra identidad, nuestra manera de entendernos es lo que hacemos, es cómo nos comportamos. Aquí entramos un poco en el terreno metafísico que Sartre hace explícito en El ser y la nada, en la obra de 1943, ¿no? Sartre considera que el ser puede tener dos facetas. Lo que él llama el ser en sí, ahí está muy influido por Heidegger, como bien decía, y sobre todo está muy influido por la fenomenología de Husserl, que fue su maestro, ¿no? Entonces él considera que el ser, las cosas, el individuo, puede ser en sí, que es aquello que es inmutable, que no va a variar, que no evoluciona. Es esta mesa, es un árbol, es el vaso, es el fular de Joan Carles. Son cosas que no tienen, digamos, pues ninguna posibilidad de devenir otra cosa, de ser otra cosa. Y luego lo que él llama el ser para sí, que es el individuo, que es el ser humano, aunque el ser humano contiene una parte de ser en sí, de algo inmutable, que es su pasado. Sobre su pasado él no puede hacer nada. Este ser en sí, este ser en devenir, que es la condición, digamos, existencial del hombre, se realiza a través de la existencia. Y para ello necesita
un condicionante, que es que no haya ningún condicionante. Es decir, necesita la libertad absoluta. Esta libertad absoluta, un segundo concepto, ¿qué supone? Supone una angustia existencial tremenda, tremenda, por dos motivos fundamentalmente, que es otro concepto de Sartre, el de la angustia, el de la náusea, el asco, el vómito de estar existiendo y de tener que existir, que desear continuamente para llegar a ser uno mismo, llegar a su esencia. ¿Qué supone esta angustia? ¿De dónde viene esta angustia? Viene fundamentalmente de que él considera que cada gesto que hacemos, desde calentarte tú esta mañana en el microondas el vasito de leche, hasta lo que estamos haciendo ahora mismo, constituye presente, constituye humanidad, constituye todo. Y la segunda parte, digamos, de la angustia es que, como frente a esa enorme responsabilidad que yo tengo, las infinitas posibilidades que tengo, sin ningún condicionamiento, ¿qué camino elegir? ¿Qué camino elegir? Luego, a ver si tenemos tiempo, yo dejo a Joaquín ahora, sí, que me estoy alargando mucho, pero si tenemos tiempo explicaremos que Sartre se explica por el tipo de sujeto que está en su época. Por eso Sartre ahora no está de moda. Que será interesante, yo creo también. Sí, yo creo que habéis dicho dos cosas cruciales. En primer lugar, la frase de la existencia precede a la esencia, evidentemente, y después la inactualidad, la cierta inactualidad o incomodidad que provoca Sartre en el presente. La existencia precede a la esencia significa simplemente que somos lo que hacemos. Es decir, que no como habéis dicho muy bien, no venimos definidos de antemano. Eso implica que cada cosa, que la libertad está en el centro del ser humano, que cada cosa que hacemos nos define. Y eso, de ahí viene esa segunda gran frase de Sartre: estamos condenados a ser libres. Es decir, no podemos evitar ser libres. Incluso cuando no elegimos, estamos decidiendo no elegir. Esto nos lleva hacia una especie de libertad vivida con angustia, una libertad vivida sobre todo a través de las conductas de mala fe como algo negativo. ¿Qué son las conductas de mala fe? Es cuando nos dejamos engañar, cuando decidimos que si nosotros nos quedamos callados, si nosotros no elegimos, pues no pasa nada. Estamos como fuera de juego. No, nos dice Sartre. Eso es una conducta de mala fe. Porque si nosotros no tomamos la responsabilidad de realizar nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto de constitución, en tanto individuos y en tanto de sociedad, alguien lo hará por nosotros. Entonces estamos cediendo nuestra soberanía, digamos, a otros. Eso es una conducta de mala fe. Y de ahí la incomodidad que puede provocar Sartre en el presente. Es decir, el silencio, la inacción ante las injusticias, ante las catástrofes sociales, por ejemplo, que estamos viviendo, lo que nos lleva es a un ejercicio de complicidad con el estado de cosas. Y ahí Sartre se reivindica su papel de intelectual en tanto que interviene en el presente. Y la concepción precisamente de esa libertad absoluta en el sujeto significa que el sujeto debe, casi como un imperativo categórico, debe intervenir en su propia vida y en el presente, porque de lo contrario estaría incurriendo en una conducta de mala fe, es decir, dejándose llevar por el otro y renunciando a su propia libertad. Claro. De ahí la incomodidad. ¿Ese punto de partida quizás surge por la negación de la existencia de Dios o no? Bueno, claro, esto es un punto fundamental. Es decir, Sartre, por ejemplo, el existencialismo es un humanismo, que es uno de los textos filosóficos que cualquier persona mínimamente con un nivel de bachillerato de filosofía lo puede leer, ¿no? Porque, en fin, el Ser a Nada es una obra mayor, no es una obra de 700 páginas, y entonces no es fácil. Pero el existencialismo es un humanismo, por ejemplo, dentro de la obra filosófica, digamos, dejando de lado, luego podemos hablar, porque es muy interesante la literatura de Sartre. El teatro, que tú decías muy bien, las novelas, etcétera, los cuentos, ¿no? Pero el existencialismo y el humanismo parte de la idea de que hay dos tipos de existencialismo, dice Sartre. El existencialismo cristiano o creyente, que Sartre sitúa a Karl Jaspers y a Gabriel Marcel, y luego dice el existencialismo ateo, donde está Martin Heidegger y yo mismo. Luego Heidegger le dirá, oiga, a mí no me ponga porque yo de existencialista no tengo nada, ¿no? Le contestará. Pero el existencialismo ateo, que parte de la idea de que Dios ha muerto, esa sentencia que había anunciado, como decías muy bien, en el siglo XIX Nietzsche, Dios ha muerto. Entonces, si Dios ha muerto, estamos condenados a ser libres. Es decir, si Dios ha muerto, el hombre es absolutamente libre. Como decías muy bien, claro, esto de entrada provoca angustia. Una angustia terrible. Dios da seguridad. Dios es un garante de seguridad. Dios me dice qué camino tengo que seguir en mi vida.
En el momento en que no hay Dios, esto ya también lo había dicho Nietzsche, ¿eh? En el famoso aforismo 125 de la Gaia Ciencia, cuando Nietzsche habla de la muerte de Dios, dice, ¿seremos capaces de vivir sin dioses? ¿O tendremos que inventar otros nuevos? Sí, pues claro, la angustia ante la libertad es tremenda. Y entonces, ¿qué pasa? Lo decías muy bien, fabricamos determinismos, inventamos determinismos, y eso es la mala fe. Sartre dice literalmente, la mala fe es inventarse un determinismo. Mire, yo no soy responsable de lo que he hecho, pues por mi educación, porque me lo han mandado, por mis padres, por la sociedad, no. Estamos absolutamente arrojados al mundo y somos también absolutamente responsables de todo lo que hacemos. Eso es tremendo. Estamos más que arrojados, yo diría incluso vomitados. Hay algo ahí quizá más duro. Claro, en cuanto hay algo, ese algo es condicionante. De ahí el concepto importante, digamos, y la importancia que le da Sartre a la nada. La nada. Es decir, no puede haber ni siquiera la conciencia, que ahí, pues, digamos, discrepa con Kant y discrepa también con su maestro Husserl. O sea, ni siquiera la conciencia contiene al yo. O sea, la conciencia no es algo mío, porque si la conciencia tuviera algo, cualquier cosa que hay ya te condiciona, ya es un condicionante. Y Sartre lleva este indeterminismo, este no poder justificarse en nada, hasta el extremo. O sea, no hay ninguna justificación para, o que te permita, calmar o saciar tu angustia de haber obrado mal o de poder obrar mal en algún momento, ¿no? Claro, Dios en este sentido no es que no sea la nada, es la antítesis de la nada. Claro. O sea, Él debe suprimirlo, ya te digo, suprime hasta el yo de la conciencia. O sea, la conciencia, ese instrumento que sirve para crear el mundo, que te crea a ti mismo, ni siquiera es el yo, que todavía Husserl pues hablaba de un yo trascendental que sí contiene, o sea, esa conciencia, ¿no? Eso para nada, o sea, eso con relación, que creo que es un punto importante. No permite, no pasa ni una, Sartre, no permite ninguna. ¿Qué pasa? ¿Por qué Sartre cae hoy un poco en desuso, aparte de por lo que explicaba perfectamente Joaquín hace un momento, ¿no? Sucede que el sujeto que recibe el mensaje o la filosofía o el pensamiento de Sartre no es el mismo ahora que hace tiempo. No es el mismo ahora porque ha sido un sujeto es algo que ha evolucionado y ha sido un sujeto muy condicionado por precisamente no la nada, sino precisamente toda una serie de ideologías que han tenido a llevarlo. O sea, yo pienso, por ejemplo, ahora, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos montaron, la de Dios es Cristo, montaron 2 guerras mundiales. O sea, esto no le bailaba el agua a cualquiera. Ahora mismo, si a los troyanos se nos llevaran a Helena, posiblemente les enviábamos la tuna, cantando clavelitos, y los planes de educación han acabado con la tuna, que en fin, no estoy yo muy al tanto, ¿no? Quiero decirte, el sujeto del momento de Sartre explica muy bien a Sartre, y explica por qué el éxito de Sartre. Sartre hoy en día, si existiera, posiblemente sería un profesor de filosofía. Pero Joaquín, ¿cómo actuaría, ¿no?, en nuestro país con la que está cayendo Sartre? Bueno, lo tendría difícil para encontrar trabajo, para empezar. Sartre... y tendría mucho menos éxito con las mujeres, ¿eh? Hoy en día no se come una rosca, eso seguro. Es cierto que Sartre, que tenía razón Sartre, a partir de un momento, sobre todo a partir de mayo del 68, ya se encuentra incómodo con un mundo que está cambiando muy rápido y que ya no es el que él mismo conocía. De hecho, sus inmediatos discípulos, por llevarlo de alguna manera, Foucault, Deleuze, la posmodernidad, se le suben a las barbas y empiezan a cuestionar su modelo de intelectual. Bueno, ¿quién es usted para representar al pueblo? ¿Quién es usted para hablar en nombre de esta gente que está oprimida? Mejor dejarles hablar a ellos. Y comienzan a surgir toda una serie de nuevos movimientos que van de alguna manera en contra de las ideologías clásicas, marxismo, comunismo, etc. Y Sartre se encuentra, sí que es cierto, como al final de una época intelectual de la cual es el último representante. No obstante, también hay que reconocer que ahí Sartre nos muestra una coherencia, una nobleza moral incluso, digna de respeto y de atención. El último Sartre, ya viejo, casi a punto de morir, que continúa yendo a las manifestaciones porque sabe que a él, por repartir panfletos, no le pueden hacer nada.
continúa apoyando todos los movimientos, aunque quizás no los acaba de entender y no hay esa conexión. ¿Y nosotros sabemos entender sus ideas, Joan Carles? Bueno, yo no sé si podemos entender sus ideas o no. Esto ya depende de cada uno, ¿no? Yo creo que lo que sí que recomendaría es volver a leerlo a Sartre. Luego si se entiende o no se entiende ya es otra cosa, pero volver a leerlo. Y en Sartre tenemos, claro, no hay que olvidar que Sartre pues, fue un premio Nobel de Literatura y yo creo que además merecidamente, ¿no? Porque su obra literaria, por ejemplo, es enormemente importante. Entonces, volver otra vez a la cuestión de la náusea, a la obra de teatro, en fin, al muro, esos cuentos, pues yo creo que es algo que merecería la pena que se hiciera hoy en día. Como les pintaron a Sartre en mayo del 68, que verdaderamente no fue su revolución, Monsieur Sartre, soyez bref. Señor Sartre, sea breve. Pues esperemos despertar este interés en los espectadores y que vuelvan a leer a este filósofo. Muchísimas gracias, Joaquín, Jorge, Joan Carles. Gracias. Bien, seguimos.